El episodio de MasterChef Celebrity que tuvo como escenario el imponente marco de la Escuela Militar de Tolemaida quedará grabado en la memoria de los participantes y de la audiencia no solo como un reto culinario, sino como una inmersión profunda en un mundo de disciplina, esfuerzo y camaradería radicalmente distinto al entorno controlado del estudio. La llegada de las celebridades a las instalaciones militares marcó un tono inmediato de solemnidad y respeto. El bullicio y las risas nerviosas que usualmente caracterizan sus traslados se apagaron ante la grandiosidad del lugar y la palpable sensación de orden y propósito que emana de cada rincón. No se trataba simplemente de un cambio de locación, era una transición a una esfera donde las reglas son absolutas. El tiempo es un recurso sagrado y el trabajo en equipo trasciende lo estratégico para convertirse en una cuestión de honor. La misión, explicada con la severidad que el contexto merecía por parte de los jueces, era a la vez simple y abrumadoramente compleja: preparar el almuerzo para 35 soldados del Ejército Nacional. Hombres y mujeres para quienes la comida no es un lujo sino el combustible esencial de su servicio, un acto de nutrición que puede representar un breve momento de reconforto en jornadas de extrema exigencia. La tarea no se limitaba a cocinar, era una prueba de logística, de resiliencia bajo presión ambiental y, quizás la parte más intimidante, de conectar emocionalmente con unos comensales cuyo paladar, aunque no fuera el de un chef gourmet, estaba entrenado para valorar la autenticidad, el sustento y el sabor honesto de una comida bien hecha. Los participantes, acostumbrados a los elogios o críticas técnicas de Carlo, Catman y Jorge, se enfrentaban ahora al juicio más visceral y genuino, el de quienes arriesgan su vida por el país y que, en ese día, delegaban en ellos la responsabilidad de su alimentación. La dinámica del reto introdujo un giro estratégico que añadió una capa adicional de complejidad psicológica a la prueba. Cada equipo, previamente formado, no sería evaluado como una unidad monolítica, sino que su destino se desgranaría según el desempeño individual en las categorías asignadas. Los participantes se dividieron en responsables de proteínas, granos y ensaladas, convirtiendo a cada uno en el arquitecto único de una parte fundamental del plato final. Esto significaba que un equipo podía tener una proteína excepcional pero una ensalada decepcionante, o unos granos perfectos junto a una guarnición desastrosa. La competencia, por tanto, se atomizó. Ya no se luchaba solo por la gloria del equipo, sino por la salvación personal, por escapar de la sombra del delantal negro que, para algunos como Valentina Taguado, se había adherido a su pecho como una losa de ansiedad constante. La presión no emanaba solo del reloj o de la mirada escrutadora de los jueces, sino de la conciencia de que el voto de cada soldado podría recaer específicamente en su contribución, en su trozo de la creación culinaria colectiva. El ambiente en las cocinas de campo era caótico pero productivo, un ballet de actividad frenética donde el vapor de las ollas se mezclaba con el olor de la tierra húmeda y el aroma intenso de los ingredientes frescos. Los recursos, como en cualquier operación militar, eran limitados y había que optimizarlos al máximo. No había lugar para el despilfarro o la indecisión. En este ecosistema de alta presión, comenzaron a delinearse las historias de los tres que finalmente se alzarían con el triunfo. Valentina Taguado, quien había cargado con el peso del delantal negro como un estigma, pareció experimentar una metamorfosis palpable. La Valentina que en el estudio a veces flaqueaba ante la crítica o se mostraba insegura en sus técnicas, aquí, en medio del terreno agreste, encontró una fortaleza que ella misma desconocía. A cargo de una de las proteínas, su focus fue absoluto. Sus movimientos, antes titubeantes, eran ahora decididos y económicos. Observaba el color, la textura, el punto exacto de cocción con una concentración que aislaba el ruido del entorno. Había una determinación en sus ojos que iba más allá del deseo de ganar, era una necesidad casi existencial de demostrarse a sí misma que podía superar ese bache anímico y técnico que la había perseguido. Cuando los soldados comenzaron a servir su plato, hubo un momento de tensión silenciosa, pero luego, al ver las primeras reacciones, una sonrisa leve, cargada de alivio y orgullo, cruzó su rostro. No era la sonrisa triunfalista de quien sabe que ha ganado, sino la sonrisa serena de quien ha dado lo mejor de sí y reconoce que el resultado, sea cual sea, es honesto. Los comentarios de los soldados sobre su proteína fueron el elixir que su moral necesitaba. No eran comentarios rebuscados, sino afirmaciones directas sobre el sabor, la jugosidad, lo satisfactorio del bocado. Esa validación, proveniente de una fuente tan genuina y alejada de cualquier artificio televisivo, tuvo un impacto profundo en ella. Significaba que su comida había conectado, que había logrado transmitir calidez y oficio a través de un simple plato.
Quitarse el delantal negro, cuando los jueces anunciaron su nombre, no fue solo un acto físico. Fue un descargar un peso enorme de sus hombros, un renacer dentro de la competencia. Fue la confirmación de que su lugar en MasterChef no era un error, de que tenía la capacidad de luchar y sobresalir. El alivio se transformó en una lágrima furtiva que limpió simbólicamente toda la frustración acumulada, y en ese instante, Valentina no solo se salvó de la eliminación, sino que recuperó la fe en su propio viaje culinario. Por otro lado, Patricia Grisales encarnó un liderazgo de tipo distinto, más sereno pero igualmente efectivo. Si Valentina representaba la redención personal, Patricia personificaba la consistencia elegante bajo fuego. A cargo de una ensalada, una categoría que muchos podrían subestimar, ella comprendió que su misión era aportar frescura, equilibrio y un toque de sofisticación que contrastara con la robustez de las proteínas y los granos. Su proceso fue un estudio de la meticulosidad. Mientras a su alrededor la energía era febril, ella mantenía una calma casi zen, seleccionando cada hoja, equilibrando los aderezos con precisión de químico, asegurándose de que cada elemento en el bol contribuyera a una armonía general. Su fortaleza no residió en movimientos explosivos, sino en una firmeza inquebrantable, en una confianza silenciosa que se transmitió al resto de su equipo. Era la roca en la tormenta, la voz que recordaba los tiempos, que verificaba los sabores, que con un gesto calmaba la ansiedad de un compañero. Los soldados, en sus evaluaciones, destacaron repetidamente la frescura y lo acertado de su ensalada, notando cómo complementaba y elevaba el resto del plato sin intentar robar el protagonismo. Esta capacidad de crear algo que era a la vez humilde y esencial, que servía al conjunto sin perder su propia excelencia, definió su participación en el reto. Para Patricia, ser salvada fue la recompensa a una actitud que valora la preparación, la paciencia y el trabajo bien hecho por encima de los fuegos artificiales. Fue el reconocimiento a una cocinera que entiende que la grandeza a menudo reside en los detalles más sutiles. David Sanín, por su parte, ofreció una masterclass sobre cómo manejar la presión psicológica y transformarla en resultados tangibles. A cargo de los granos, un componente básico pero fundamental cuya perfección o fracaso puede definir una comida, David mostró una resiliencia encomiable. En los momentos previos al servicio, se le veía concentrado, casi en un diálogo interno con la olla que tenía frente a sí. La presión no lo paralizó, por el contrario, pareció agudizar sus sentidos. Ajustaba la sal, controlaba el fuego, probaba una y otra vez buscando ese punto de cremosidad y sabor que distingue a unos granos simplemente cocidos de unos granos memorables. Su desafío era lidiar con un ingrediente que exige respeto y tiempo, dos recursos siempre escasos en MasterChef. Sin embargo, logró imponer su ritmo, trabajando con una eficiencia que desmentía la tensión que sin duda sentía en su interior. Cuando llegó el momento de la verdad, su entrega fue impecable. Los granos estaban en su punto, sabrosos, con la textura ideal, convirtiéndose en la base perfecta sobre la que se asentaba el resto del plato. Los soldados lo notaron. En sus votos, muchos hicieron hincapié en lo bien logrado de este elemento, a menudo pasado por alto pero profundamente valorado en una dieta que requiere energía duradera. Para David, el reconocimiento fue una vindicación de su método, de su capacidad para mantener la cabeza fría cuando todo a su alrededor invitaba al caos. Significó que podía confiar en su instinto y en su técnica incluso en las circunstancias más adversas, una lección invaluable de cara a los retos futuros de la competencia. La elección de estos tres participantes por parte de los soldados no fue arbitraria. Fue el reflejo de valores castrenses aplicados a la cocina, la resiliencia de Valentina, que se sobrepuso a la adversidad, la disciplina metódica de Patricia, que no dejó espacio para el error. Y la eficiencia bajo presión de David, que entregó exactamente lo que se necesitaba. Fueron salvados no solo por su sazón, sino por demostrar las cualidades que el entorno de Tolemaida exigía y honraba. La escena posterior al anuncio fue un cúmulo de emociones contrastantes. Valentina, Patricia y David, liberados del yugo del delantal negro, compartieron abrazos y miradas de complicidad, un breve respiro en la guerra de desgaste que es MasterChef. Podían permitirse el lujo de observar, desde una posición de relativa seguridad, el nubarrón que se cernía sobre sus compañeros. Para el resto de los participantes, la alegría ajena era un recordatorio amargo de su propia situación precaria. El regreso al estudio no sería un retorno a la normalidad, sino la antesala de una nueva batalla, esta vez en el temido reto de eliminación. La energía cambió por completo. Las sonrisas se desvanecieron, reemplazadas por expresiones de preocupación y determinación resignada.
Todos, sin excepción, portaban ahora el delantal negro, ese símbolo de peligro inminente que iguala a novatos y experimentados en una misma frágil condición. La pregunta que flota en el aire es densa y cargada de incertidumbre: ¿qué ocurrirá en la próxima eliminación? Quienes no lograron conectar con los paladares de los soldados, o cuya contribución no destacó lo suficiente, ahora deben enfrentarse a un jurado que, tras una prueba de campo de esta naturaleza, seguramente elevará aún más sus estándares. No bastará con cocinar bien, habrá que demostrar una evolución, una capacidad de aprender de los errores y una fortaleza mental a prueba de bombas. Algunos participantes, quizás aquellos que han flaqueado en técnicas específicas o en la gestión del tiempo, se verán ahora obligados a sacar lo mejor de sí en un ambiente de máxima tensión. Otros, que tal vez han pasado desapercibidos, tendrán la oportunidad de dar la sorpresa y demostrar que su permanencia no es cuestión de suerte. El reto de eliminación promete ser una criba despiadada, donde cada movimiento, cada corte, cada segundo cuenta. La experiencia en Tolemaida, con su lección de rigor y autenticidad, sin duda pesará en la mente de todos. ¿Aplicarán la disciplina observada? ¿Se sobrepondrán a la frustración de no haberse salvado? La cocina del estudio se transformará en un campo de batalla diferente, pero no menos intenso. Mientras Valentina, Patricia y David disfrutan de un breve oasis de seguridad, el resto se prepara para la que podría ser su última cena en MasterChef Celebrity. La expectativa crece, los fogones se calientan y solo uno de los que visten negro en el próximo capítulo tendrá la esperanza de volver a lucir el colorido delantal de la competencia. El mensaje es claro: la guerra culinaria está lejos de terminar y la lucha por el título se intensifica con cada servicio. No te pierdas el próximo capítulo, donde los nervios estarán a flor de piel y el fuego de la eliminación consumirá a uno de los participantes. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con todos los análisis, detalles exclusivos y lo último de MasterChef Celebrity. Y no olvides dejarnos en los comentarios tu opinión: ¿crees que los salvados merecían su premio? ¿A quién crees que veremos en problemas en la próxima prueba de eliminación? Tu voz es parte fundamental de esta comunidad apasionada por la cocina y la competencia. Déjanos tu comentario y participa en la conversación.